Bien, otro impuesto que tenemos que ver para esta parte de la solución de la práctica en la compra de activos fijos como bienes inmuebles, casas, terrenos, etcétera, es importante conocer el impuesto municipal a las transferencias onerosas o también denominado IMT de bienes muebles e inmuebles, ¿no? Entiéndase por inmuebles a departamentos, casas, terrenos, inmuebles principalmente vehículos, ¿no? Dentro de ello entonces el objetivo de este pequeño curso de actualización del IMT es abarcar todo aquel concepto del impuesto municipal a la transferencia, conocido como IMT, y además la transferencia onerosa de vehículos automotores. Dentro de ello entonces entendemos que el IMT o el impuesto municipal a las transferencias se aplica a toda la transferencia, compra y venta de bienes inmuebles, terrenos, casas, departamentos, tinglados, etcétera, y que esta transferencia se realiza a través de una venta o también permuta de forma directa, ¿no? Y que estos bienes estén registrados o inscritos en derechos reales y en el padrón municipal del contribuyente de cada gobierno autónomo municipal. Ejemplo, el gobierno autónomo municipal de La Paz, Tipuani, Oruro, etc. ¿Qué características tiene este impuesto? Primero que si el bien inmueble, casa, terreno, departamento no está registrado en el padrón municipal, ¿no? El que está comprando este bien inmueble debe realizar el pago del impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles, que es anual. Este es distinto hasta la fecha en que se está solicitando la compra, ¿no? Entonces el bien inmueble en el momento de compra y venta tiene que pagar el impuesto municipal a la transferencia y de manera anual el impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles, que son dos cosas distintas. Hoy vamos a hablar del IMT, que es el impuesto que se paga cuando se está comprando o vendiendo el bien inmueble, ¿no? De alguna manera, si el bien no está registrado en la alcaldía, entonces el comprador o la persona que se está haciendo cargo de la propiedad del bien inmueble tendrá que pagar todos los impuestos desde la fecha que determine la alcaldía, que generalmente son 5 años, hasta el momento de la compra, 5 años atrás, ¿no? Este pago de impuestos entonces de alguna manera tiene que también ayudar a los gobiernos autónomos municipales de que los datos técnicos del bien inmueble estén correctos y actualizados, ¿no? Para ello seguramente el comprador necesita la presencia del vendedor para hacer alguna aclaración técnica sobre el bien inmueble, caso de construcciones, caso de dimensiones del terreno, etcétera, etcétera. Este impuesto debe ser pagado en los 10 días hábiles posteriores a la fecha de compra, ¿no? De alguna manera también este impuesto se aplica a las acciones y a los derechos, ¿no? Acción, por ejemplo, Cotel, y algún derecho, por ejemplo, propietario de alguna cooperativa también, que debe pagarse en el formulario 405. Pero eso no está muy claro. Algunas personas que compran estos derechos, ¿no? Pasan nomás el impuesto sin cumplir con la norma, ¿no? Más se aplica este impuesto entonces a los bienes inmuebles. También como característica podemos decir que el comprador, ¿no? O en este caso vendedor o comprador, no deben tener ningún proceso administrativo pendiente en la alcaldía, es decir, no deben deber ningún impuesto, porque de la misma manera el trámite separa si hay algún impuesto adeudado o alguna multa que no estén pagando tanto el comprador como el vendedor. Una cosita que hay que tomar bien en cuenta es esto, ¿no? La permuta, muchos consideran que la permuta exime este impuesto. ¿Qué es la permuta? Es el cambio de un bien por otro. Alguna vez van a ver, dice permuto terreno por vehículo. Entonces, en ese caso, esa permuta es tratada como doble operación, ¿no? Compra del terreno y venta del vehículo. Por eso muchos piensan que la permuta exime de este impuesto y no, al contrario, es el doble del impuesto.
También como característica podemos decir que una vez que se pague el impuesto, se consolida el derecho propietario. El notario de fe pública no va a hacer la protocolización de la minuta de compra y venta si es que no pagamos nosotros el derecho propietario. Por eso es requisito para consolidar el derecho propietario, ¿no? Ese comprobante, si quieren, habilita la protocolización del derecho propietario de compra y venta. ¿Cuál es la base legal? El Código Tributario, la Ley 2492, el Decreto Supremo 27310, ¿no? La Ley 843, el Reglamento de Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, el Decreto Supremo 2424 y la Ley Autónoma de Creación de Impuestos Municipales, ¿no? Con el reglamento del impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles del decreto municipal número 1 en el caso de la ciudad de La Paz. ¿Qué documentos debes presentar para hacer este pago del impuesto? Fotocopia de la minuta, transferencia, compra y venta, el pago del impuesto a través del formulario 408. En el caso de las personas naturales, su cédula de entidad, y si fuéramos empresa que estamos comprando o vendiendo, fotocopias de vendedores, compradores, testimonios, poderes para representar legalmente a la empresa, ya sea como vendedor o como comprador, ¿no? También los documentos de derechos reales, que son básicamente la fotocopia de la tarjeta de propiedad, antiguamente llamada así, hoy se llama folio real o testimonio de propiedad, ¿no? Y los documentos del inmueble, que son de alguna manera aquellos que identifican el derecho propietario. Ahí tenemos entonces, por ejemplo, en el caso de la alcaldía, el catastro, el certificado de propiedad en el caso de bienes un poquito antiguos, el folio real que tiene que ver con derechos reales, ¿no? Y el registro del bien inmueble en el RUAD, ¿no? Este es el formulario 408 o formulario 120 también de la alcaldía, en el cual se realiza el pago. Es importante entender esto, ¿no? Que el impuesto se paga sobre el valor de la vivienda. En este caso, ¿no? Él dice, tenemos aquí un ejemplo, ¿no? De una vivienda familiar, ¿no? Cuya base imponible dice 590.295 bolivianos, que son más o menos $90.000, que sobre ese monto se va a pagar el IMT, ¿no? El impuesto municipal a la transferencia, o en algún caso sobre el valor de la minuta de compra y venta, pero que no sea dolosa, es decir, no venda por debajo del valor catastral o del valor en el RUAD que tiene la alcaldía. Entonces, generalmente las personas tratan de evadir este impuesto con el precio inferior a lo que es el bien inmueble, pero la alcaldía te cobra mínimamente sobre el valor catastral. De esa manera, entonces, la alícuota del impuesto es el 3% sobre el valor de mercado, ¿no? Y que ese valor de mercado debe ser igual al valor de la compra, minuta y testimonio, y no sobre una minuta dolosa, que quiere decir, a veces hacemos minuta por un precio menor, eso no va a pasar. La alcaldía mínimamente sabe cuál es el valor catastral por zona, están zonificadas y en relación a eso seguramente se va a pagar. Tenemos un ejemplo entonces donde compramos un bien inmueble, un terreno rural para viviendas, dice, de 920.000 bolivianos. Sobre este valor catastral o este valor de minuta se va a pagar el impuesto municipal a la transferencia del 3%, en este caso a la alcaldía de Tipuani, y gastos legales por bolivianos 3.000 facturados, ¿no? Además de gastos de inscripción de derechos reales por el 3 por 1000. Entonces, dentro de ello, el tratamiento contable de la operación de compra y venta tiene que ver con esto: el valor del terreno, 920.000, el impuesto a la transferencia, el 3% sobre 920.000, 27.600, gastos legales notariales por 3.000 y derechos reales, ¿no? Que se paga el 3 por 1000 de 920.000, que son 2.760. Estamos mínimamente gastando en el total de la compra, el terreno, el impuesto municipal a la transferencia, los gastos legales y los derechos reales por 953.360. De alguna manera, alguno de estos, como el gasto legal, podrá ser facturado, por ejemplo.
Entonces es importante que las empresas tengan políticas contables, ¿no? Y esas políticas contables tendrán que decir qué de esto va a ser qué, de este valor pagado va a ser activo fijo y qué va a ser gasto. Lo más tradicional, la opción A, digamos, ¿no? Lo tradicional que se hace en el país es contabilizar el valor del terreno, los 920.000 en activo fijo y todo lo demás, como por ejemplo, ¿no? El IMT, los derechos reales como un gasto impositivo y el gasto legal como un honorario. Pero el asiento contable sería el siguiente: terrenos 920.000, miren aquí honorarios, los 3.000 como gasto. Obviamente si estás en una empresa comercial, aquí habrá crédito fiscal si tiene factura o retener impuestos. Y el impuesto municipal a transferencia como un gasto, más la tasa de derechos reales, pagado seguramente con caja. Es lo más tradicional, aunque no es lo más correcto. La opción B sería aplicar la norma internacional de contabilidad o la NIF 16, y que esta NIF 16 habla, entre otros aspectos, ¿no?, de los activos fijos o de la propiedad, planta y equipo, también se llama sinónimo de activos fijos, y habla de cuál es el valor del activo, ¿no? En este caso, entonces, la norma dice que el precio de adquisición, ¿no?, más los aranceles de importación, impuestos, etcétera, etcétera, son, dice, el valor del activo. Desde ese punto de vista, entonces, ¿qué sería el valor del activo? Dice, el costo o beneficio de los empleados, ¿no? Sería también, dice, los costos de separación, preparación, los costos de entrega inicial, manipulación, arreglos, etcétera, costos de instalación y montaje. Imagínense que hemos comprado una casa sin o que la instalación eléctrica está defectuosa, entonces instalación va a ser también parte, dice, el activo, hasta que el activo esté listo para usarse. Entonces, la política contable va a tener que ver con esto, ¿no? O registro de esta manera, o cumplo la norma internacional de contabilidad número 16, en la cual me dice que el valor del activo va a ser la suma de todos los gastos hasta que el activo esté listo para ser usado. De esa manera, entonces, determinamos que el valor del terreno es 920.000, el IMT el 3% de 920.000, 27.600, los gastos legales 3.000 y los derechos reales o el registro en derechos reales por la propiedad, para que el folio real salga a nuestro nombre, de 2.760. La sumatoria de todo esto sería el valor del activo en cumplimiento a la NIF 16 en cuanto a lo que es la política contable de registro de activos fijos, ¿no?, dentro de lo que es esta política contable. Caso excepcional de los vehículos en nuestro país, ¿no? El impuesto municipal a la transferencia de muebles, principalmente vehículos, también es similar al registro, con la excepción de los derechos reales, ¿no? Los vehículos no se registran en derechos reales, ¿no? Pero después el tratamiento es similar. Si bien hay documentos como, por ejemplo, ¿no?, el registro del RUAD, ¿no?, que es el CRPVA, que es el documento principal de tenencia del vehículo, más el valor en tablas que está en la alcaldía, esos documentos nos sirven también de alguna manera para hacer la opción A, haciendo el mismo acápite. En este caso, vehículo 140.000, impuesto municipal a transferencia 4.200 y honorarios legales 3.000. ¿No? De alguna manera, entonces, registramos solamente los 920.000 al vehículo y lo demás en cuentas, ¿sí?, de gasto, ¿no? Y lo que es principalmente la opción B, aplicando otra vez la NIF 16, donde la suma de todos los gastos es el valor del activo. En este caso, vehículo 950.000, es decir, vehículo más el impuesto municipal de transferencia más los gastos legales contra banco, ¿no? De alguna manera, entonces, esta es la actualización del impuesto municipal a la transferencia.